la mente para que de momento haya un clic. Entonces yo llegaba a casa como que dije, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a probar. Y claro, no es que todo saliera perfecto desde el inicio, pero poco a poco, mientras tú sigues dando valor y mientras sigues educando y sigues mostrando que no solamente lo que necesitas son ventas, la gente te reciproca. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tenemos a Tommy Hernández, diseñadora de moda y fundadora de Sirena Patterns. ¿Qué es la que hay, Tommy? Hey, hola Jason, ¿qué es la que? What's up? Tuvimos una super conversación en ese pre-podcast session, pero algo que no hablamos porque yo también quería tener la misma intriga, esos comienzos. Cuéntame cómo llega Tommy, cómo llega Sirena Patterns y nos vamos literalmente en un viaje, que por ahí tú por donde empieza. Ok, pues vamos a transportarnos al verano del 82. Yo tenía 8 años, y mi papá consiguió un flyer en papel de clases de costura que estaba Nuestra Señora en la marquesina de su casa, y dijo, pues mira, esto está chévere para la nena, para que no se aburra en verano. Y ahí comenzó todo. Tomé mis primeras clases de costura a los 8 años con Belén Pérez Luna, Belén Luna, y esa fue mi primera experiencia. De ahí en adelante yo decidí que esto me gustaba tanto, y lo que hacía era que pasaba todos los veranos cosiendo. Luego cogí más clases, y estamos hablando pues de los tiempos donde no había YouTube, no había Google. Mi Google de mi YouTube eran los patrones de costura que venían en un sobrecito y que mami me compraba. De ahí en adelante, pues, yo tenía un evento, una fiesta, pues me llevaban, en vez de llevarme una boutique bien fancy a comprarme un traje bien caro, pues mami me llevaba, me compraba tela, me compraba el patrón más brutal, el molde, ¿verdad? Y con eso pues yo comencé haciéndome primero toda mi ropa de eventos especiales, y le hacía a mis vecinas, a mi abuela, hasta que luego entré a la universidad. En Puerto Rico, en el 92 no habían escuelas de moda en Puerto Rico, y decidí estudiar arquitectura, ¿verdad? Porque dentro de mi ignorancia y lógica, ¿verdad? Eran dos cosas muy diferentes y muy parecidas a la vez, pero cuando ya estaba terminando la carrera me di cuenta que no era lo que quería. Así que terminó el bachillerato en arquitectura y me mudó a FIT, me mudó a Manhattan, al Fashion Institute of Technology, a estudiar moda. Y ahí cuando regreso en el 99 es que comienzo con todo lo que es el negocio, que pues poco a poco fue evolucionando. Ok, vamos a disectar eso. Vamos a estudiar arquitectura. ¿En dónde? ¿En la UPI? En la UPI, en aquel entonces era la única escuela de arquitectura. En aquel momento la Poli no estaba, la Católica tampoco, o sea, no habían programas de arquitectura ninguno. Eso eres 801 con orgullo, jerezana. 801-92-31-70. Eso no se olvida. Entonces, cuéntame ese feeling, porque tiene que ser bien interesante. Tú estudiar arquitectura, me imagino que ya dibujabas de antemano. Ya tenías te gustaba esa parte. Entras a la escuela de arquitectura, que es sumamente difícil entrar en el recinto de Río Piedra, y a los 3 años te das cuenta que no funciona. Sí, fue un momento bien difícil en mi vida, ¿verdad? Porque yo soy natural de Mayagüez, me muevo de prepa a la UPI, ni hospedo, papi y mami, tú sabes, llevan a la nena, no carro, no celular, no GPS, no internet. O sea, oye, espérate, pausa ahí. ¿Cómo yo vivo, mis amistades van de San Juan a Mayagüez, pero tú eres al revés, tú eres de Mayagüez a San Juan? Exacto. Funciona igual, pero ¿cómo es eso? Bueno, era más difícil aún porque yo no tenía carro. O sea, yo me hospedaba en Santa Rita, iba a pie a la UPI. Al principio fue bien duro, pero pues pensaba que era lo que quería, y aprendí muchísimo. O sea, no me arrepiento jamás, porque la escuela de arquitectura es una escuela que te prepara para cualquier cosa. Y cuando digo para cualquier cosa, estamos hablando, o sea, primero es la disciplina, segundo es aprender a aceptar críticas. Las críticas son duras. Segundo es caerte y levantarte. O sea, tercero,
cuarto, obviamente, aprender dibujo, aprender composición, armonía. Tú desarrollas un sentido y un gusto por lo estético y lo visualmente agradable. Claro está, yo no soy arquitecta, yo hice mi bachillerato y respeto mucho a todos esos compañeros que luego continuaron, ¿verdad? Pero te prepara para mucho. Cuando yo me voy a Nueva York, ya yo sabía de costura, o sea que cuando las chicas allí estaban histéricas porque había que entregar algo, yo me quedaba calladita, pero ya yo estaba como que, después de las amanecidas que me di yo en arquitectura, que me acueste tardecito un día, eso no va a hacer nada. Son legendarias esas amanecidas. Oh my God, sí. Dormíamos en los talleres, debajo de las mesas, así mismo nos levantábamos. Yo tenía una chaqueta una chaqueta en velvet, Verdemonte, que era la de las presentaciones. Siempre que teníamos presentaciones, yo la misma ropa de siempre, pero con la chaqueta encima como para que pareciera que, pues, tratar de verme un poquito más formal, pero sin haber dormido por 3, 4, hasta 5 días, bien poquito. Una locura. Eso te destruye. Entonces, pasas a Nueva York y estudias en FIT. Estudié en FIT. Ahí también hice un internado con una diseñadora irlandesa de Ready to Wear, Daryl Kay. Ella no es muy conocida aquí, pero en aquel entonces ella presentaba en New York Fashion Week, en LA Fashion Week, y le vendía a Bloomingdale's, la tienda Bloomingdale's. Trabajé con ella en la tienda, ¿verdad? En la parte de shop de ella en Bloomingdale's, y aprendí muchísimo. Y como yo fui ya con un bachillerato, pues yo era una esponja. Yo tenía un tarjetero, yo tenía un address book de esos electrónicos, donde apuntaba todo, super funny, y un tarjetero. Ella me mandaba a cualquier sitio, yo cogía la tarjeta, o sea, yo iba decidida que esto era lo que en realidad yo quería hacer. Y haces 2 años, haces otro bachillerato. ¿Cómo funciona FIT en ese momento? Porque ya tenías un bachillerato, tu mentalidad es diferente. Sí, por eso yo hice un AAS, un Associate in Applied Science, porque ya yo acababa de terminar un bachillerato y me especialicé en sportswear. El programa era bien exigente. Sportswear es ropa casual, activewear es ropa de ejercicio. Okay. Mucha gente confunde sportswear con activewear. Hice sportswear y yo fui tan bien clara, bien decidida, bien a eso. O sea, fue mucho más fácil, claro, difícil porque me estaba mudando a Nueva York, pero pues ya yo era grandecita, por decirlo así, y cuando regreso, me regreso a Mayagüez, que es mi ciudad natal, y ahí empiezo desde cero un negocio sin saber absolutamente lo que estaba haciendo. Porque acuérdate, te preparan en arquitectura y en moda para saber hacer patrones, para saber hacer maquetas, para saber dibujar, pero nunca te hablan de administración de empresa, nunca te hablan de marketing. Nunca te hablan de esa parte de lo que tú dices, la administración del negocio. Entonces, en Nueva York pasa algo, si no me equivoco, también en el verano del 82. Sí, porque cuando you did your homework. Cuando ese verano del 82, yo empiezo a coser, ¿verdad? Y me maravillo. Imagínate una nena de 8 años, me maravillo con toda la magia de que tú dices, mira, esto es un canto de tela y lo puedes recortar y lo puedes convertir, puedes envolver tu cuerpo con él, y el tuyo puede ser rosa, el mío puede ser rojo. Para mí esas son cosas que todavía a mis 46 años me ilusionan y me emocionan. Y ese verano viajé por primera vez a Nueva York, y ahí es donde yo dije, concho, esta ciudad está brutal, esto sería maravilloso en algún momento vivir ahí. Y vivir ahí fue que pasaron unos añitos, pero eventualmente lo hice. A mí pues la dinámica de lo que es Nueva York, de lo que es la ciudad, la gente, sé que en estos momentos, ¿verdad? Mucha gente en un lugar no es lo más atractivo, pero me encantaba el fast pace, el tren, caminar de un lado al otro, no tener que estar buscando estacionamiento, esa dinámica, ese vibe de lo que es Nueva York me encanta todavía, y loca porque esto se resuelve y poder volver. Es bien cool que mencionas eso, porque lo he mencionado antes en el podcast, no recuerdo ni con quién ya. Pero Nueva York tiene una dinámica bien particular. You either love it or you hate it. Exactamente. Mucha gente me dice, pero Nueva York, eso es sucio ahí, eso... No, I love it. O te gusta no hay un punto medio. Es una ciudad bien particular. Pero es una ciudad que tú mencionas como es bien fast-paced y se conoce por la moda.
Es característica por eso. Y me intriga mucho porque a los 8 años uno es, y al igual como tú mencionas cuando estaba en bachillerato, uno es una esponja, porque hay una inocencia del mundo, de realidad. ¿Cuánto en aquel momento influye tú haber visto la ciudad de Nueva York, específicamente creo que por las personas que están, las culturas, la comida, y cómo evoluciona ese pensamiento poco a poco mientras estás ya a los 22, 23 años, que imagino es cuando estás en FIT? Sí, mira, algo que a mí me impresionó mucho es que cuando yo viajé ese verano en el 82, esta tía mía, esposa de Neris, la esposa de mi tío Rafa, tenía una fábrica, la factoría, como decían ellos, ¿verdad? Como la baja aquí, la factoría con ese español que es traducido literalmente de inglés. Ella tenía una fábrica y yo recuerdo haberla visto, que ella se llevaba trabajo para la casa, para virar las cintas, lo que eran las correas de los vestidos. Yo tengo todavía botones porque ella me dio sobrantes de botones y adornos, cositas de costura. Y eso yo siento que fue algo, ¿verdad? Aparte de lo que era la ciudad, la vibra de ese espacio, pero relaciono, ¿verdad? Con lo pequeñita que yo era, ese momento, mi tía, la costura, todas estas cositas que todavía se han mantenido entre mudanzas y mudanzas mías, como un elemento de lo que fue ese comienzo. Entonces pasas a Mayagüez, ¿verdad? Ya hablamos de universidad, fue como conectando ahí un puente. Pasas FIT y hablas también de tu mentora. Ese primer internado, que fue con el irlandés, el nombre, Kate. Daryl como Daryl Hannah. Daryl K. Fue maravilloso porque yo era, ¿verdad?, de las más jovencitas, ya yo tenía algunos 25 años, pero vi la dinámica de lo que es una fábrica a pequeña escala, porque donde yo trabajaba en Bond Street, en Soho, which is como que es súper cool, yo trabajo en Soho, la gente lo ve como algo bien chévere. ¿Era igual de Soho antes? Porque Soho ha cogido un apogeo recientemente, los pasados 15 años. En el 99 era como que súper cool. Yo volví el año pasado y busqué, ¿verdad? Fui a Bond Street, obviamente ya ella no está allí. Ella se mudó, ella después vendió la marca y creo que la tuvo que comprar de vuelta, se la vendió a Louis Vuitton, Moët Hennessy, que suena como algo bien espectacular, pero cuando tú das tu nombre y hacen lo que tú no quieres con tu nombre, pues entonces it could backfire. Yeah. Y Soho en ese momento era súper nice, era un área súper nice, pero yo aprendí mucho en el sentido de cómo se distribuían las tareas. Claro está, cuando yo regreso a Puerto Rico, inicialmente yo soy una one woman show, que es lo que yo le digo a mis estudiantes. Tú tienes que saber hacer de todo, aunque no seas el más rápido que cosa, aunque no seas el que más rápido trabaje el Shopify, el que más rápido haga eso, pero tienes que saber un poquito de todos los moving parts de un negocio. Allí no, allí era la diseñadora, ella tenía 2 assistant designers, tenía 2 cortadores que solamente cortaban, tenía unas mujeres asiáticas que eran unas eminencias haciendo samples. La primera muestra, que esa muestra es la que tú mandas a China si vas a fabricar, o a Los Ángeles, esa muestra tiene que quedar perfecta, y si en la industria de la moda la muestra que tú haces no sirve, pues los 500 o 1000 trajes que vas a hacer, lo que van a salir son una porquería. Por lo tanto, esa parte de cómo funciona el negocio de la moda a gran escala, ella que le vendía a tiendas como Bloomingdale's y otras tiendas por departamento, fabricaba overseas, aprendí mucho de todo eso, y como yo fui con esa mentalidad, pues todo lo que me decían, pues lo apuntaba, lo grababa, lo copiaba, para luego tratar de aplicarlo a lo que fue mi negocio en Mayagüez. Entonces viajamos a Mayagüez en 1999, cuando comienza en Mayagüez. El siglo pasado. Yo nací en el 99. En 99. Ya tú sabes. Entonces, en ese caso, una transición bien rara. Yo no lo viví, pero no me acuerdo. A veces pensamos en la década. No, ustedes vieron el paso del siglo. Oh, that's weird. Pero en ese caso me está mencionando que cuando trabajabas para esta diseñadora, cuando era tu internado, ella hacía ready to wear. Que en ese caso es lo que tú dices, ya tú vendes ese ready to wear en tiendas como Nordstrom, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue.
¿te mudas a Puerto Rico y empiezas a diseñar ready to wear o empiezas a diseñar piezas custom? ¿O cómo comienza ese pequeño taller en Mayagüez? Pues yo regreso a Mayagüez sin idea, como te dije, pero venía con la visión de hacer ropa formal. ¿Por qué? Porque yo en Mayagüez está el casino de Mayagüez y en el colegio donde yo estudiaba, pues hacían los bailes, los White Christmas, el Senior Prom y las nenas se vestían de traje largo. Entonces yo llego con esa idea de que todavía la mentalidad de las chamaquitas es esa y me encuentro con que mis primeras clientes eran las nenas del colegio de Mayagüez, de UPR Mayagüez, que lo que querían eran trajes de baño para irse al combate y a Gullé a janguear. Y los fines de semana se iban para la Bosque y para la de Diego y no había un deseo de vestir formal como la visión que yo traía de esos vestidos fabulosos. Ok, cool. So, el RUM, ¿verdad? Ese recinto universitario de Mayagüez, es quien más o menos moldea esa visión. ¿Sí? Cuando me intriga, porque si nos vamos a, por alguna razón, y yo creo que es bastante obvia, o es obvia completamente, la ropa, siempre ese primer negocio, no le gustaría siempre tener cuando uno arranca un negocio de moda, como que la t-shirt, y es bastante natural, por eso digo que es obvio, porque es tu identidad, es lo que tú conoces en nuestra cultura, nos da una identidad de pertenecer a un grupo, pertenecer acá, nos da un sentido de pertenencia. De momento llega el traje de baño, estamos hablando en el 2000, quizás no es tan fácil como ahora, yo, ¿verdad? Al nivel que está la globalización, yo decir, dale, pues yo quiero tantos trajes de baño de esto porque fui a un trade show y me lo van a hacer en Colombia. Entonces tú empiezas a diseñarlo. ¿Cómo consigues esos primeros patrones? ¿Cómo consigues los primeros samples? ¿Cómo ese diseño? Porque ya tú venías con ese background de coser. Pues yo venía ya con conocimientos de patrones, pero la especialidad mía no era patrones de trajes de baño. Cuando yo comienzo a hacer trajes de baño, porque me empiezan a solicitar insistentemente las clientas, pues yo trato de aplicar el patronaje que había aprendido en FIT, más cursos que había tomado acá en Puerto Rico, para entonces crear ese método que fuera mío, que tomó muchísimo tiempo porque yo íbamos evolucionando con los clientes, practicamos en el sentido de que, ok, no quedó, pues eso significa que para la próxima, el porciento de reducción, porque cuando tú haces patrones de ropa entallada, hay una cosa que se llama holgura negativa. Eso significa que si la cintura es 30, tú multiplicas 30 por un 90% para entonces removerle y que la pieza quede más apretada. En conclusión, cuando tú ves ropa que es en telas elásticas, que es apretada, esa ropa no mide lo mismo en el busto, cintura, cadera, que la persona. Tiene que medir menos para que entalle. No sé si te acabé de confundir, pero el punto es que no es lo mismo tú hacer un patrón para una pieza que no es en tela elástica que para telas elásticas. Entonces, fue mucho el trial and error, haciendo muchas muestras, comprando muchos elásticos que no eran los correctos. Fuimos a trade shows, yo fui a varios trade shows, tanto en Nueva York, Miami, Colombia, o sea que invertimos en eso, pero inicialmente pues yo hice ese sourcing de telas y materiales hasta que conseguí lo que era, y eventualmente durante 4 años teníamos una línea que fabricábamos en Brasil. Seguíamos fabricando a la medida, que era un challenge bien grande, porque tienes la exigencia del cliente, no solo de la figura, sino también del gusto. Claro. Ellos escogían los colores, los estilos, y llegó un momento que el negocio era súper próspero, y lo que era el Jueves Santo estábamos hasta la hora que fuera, porque la gente se iba a estrenar el Viernes Santo su traje de baño, igual con el 4 de julio. Claro que son esas dos fechas. Una locura. No, entonces súper. Menciona esa parte y nos vamos a esa parte de elástico, porque está súper cool. No, cuando hablamos de elástico, hablas de la tela, pero también tiene que haber en el cosido, sería el término. Como en el punto, en la puntada. En la puntada, gracias. Yo no sé mucho que digamos de esa parte de costura. Pero ¿cómo funciona la puntada? Porque creo que fue escuchando un podcast, How I Built This, de Guy Raz, y estaba escuchando la historia de Lululemon. Y Lululemon la primera vez tuvo ese problema, que cuando los primeros samples los midieron, los empuntados se rompieron, explotaron, podríamos decir. Exacto. Eso es parte de lo que, ¿verdad? En mis cursos online relacionados, yo tengo varios cursos online, sé que no hemos llegado ahí, pero parte de lo que yo trato de enseñarle a la gente es que no pase el trabajo que pasé yo por todos estos años. Y es empezando con el tipo de aguja que utilizas, el tipo de puntada que haces. Si tú utilizas una puntada que es recta,
como el hilo, hay hilos que estiran, pero el 99% de los hilos no, el hilo no estira, pero la tela sí hace crack, 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 se rompen las puntadas, y uno de los primeros errores cuando tú coses telas elásticas es pretender que es lo mismo que telas de tejido plano, que son las telas que no estiran. Y el principal error es que cuando una persona ya tiene conocimientos de costura, en telas que no son elásticas, pretende hacer el mismo proceso, las mismas puntadas, el mismo patronaje y la misma aguja, y por eso es que no le quedan. Y ahí es que está el miedo de coser telas elásticas. Que pasa lo mismo con traje de baño, porque sigue siendo elástica. Entonces, está esa evolución y mencionas cómo pasas a Brasil, cómo pasas a ya producir. ¿Cómo va ese step en negocio como tal? Porque algo que tú mencionas es que pues tú diseñas y tú eres diseñador y tú haces esa parte de entallarlo y esa parte de crear la pieza. ¿Cómo de momento tú te das cuenta que, ok, ya no soy yo, ya una marca? Ya tengo que establecer mi negocio, mi identidad, mi branding. Imagino que también hay un proceso de hiring. Empezar a tener otras personas que cosen para ti. ¿Cómo funciona eso? Porque eventualmente así es que llega a Signila Patterns. Sí, inicialmente yo hacía todo yo. Estuve así yo creo que por tal vez un año. Luego contrato a esta señora que luego estuvo conmigo por 17 años. Miriam iba como que un día a la semana y después 2 días y después 3 días y por muchos años trabajó las 40 horas. Luego de ahí seguimos añadiendo personas al equipo y en un momento dado teníamos 3 costureras y 3 chicas atendiendo. Cuando digo 3 chicas atendiendo, eran chicas part-time, estudiantes del colegio de Mayagüez, que ayudaban a las clientas, le llenaban la orden, le daban el traje de baño cuando se iban a medir. Y mi tarea era, pues, sentarme con cada una, trabajar el diseño, tomar medidas, sacar los patrones y cortar. Que entonces ya ahí, esa parte, ¿verdad?, de la visión de que estábamos hablando de Nueva York, de que hay que empezar a distribuir tareas para tu poder crecer, empezamos a trabajarlo así. Pero aún así, cuando tú eres diseñador, la gente quiere que tú lo midas, la gente quiere toda la atención para ellos, y a veces es bien difícil porque cuando tienes muchas personas en agenda, si la primera te llega tarde, te atrasa a las demás, y entonces yo me sentía que no podía como que darle todo el mismo cariño a esas clientas, que muchas de ellas iban desde chamaquitas, estudiantes del colegio, y después me traían las hijas para hacerle la ropa y los trajes de baño. Al principio me imagino que cuando te das cuenta que no puedes hacer lo mismo para todo el mundo por un hecho de tiempo, no es que ni de voluntad, ya es que no podías hacerlo. ¿Fue difícil para ti porque hubo quizás un rechazo de las clientas? ¿O pensabas que iba a haber un rechazo de las clientas y eso te daba miedo a dejar de hacerlo? ¿Cómo fue ese step? Porque es un step bien grande que tomas para poder maximizar la operación. Sí, yo digo que yo soy una recovering people pleaser. Yo siempre quería decir que sí y decirle que sí a todo el mundo y complacer a todo el mundo para que nadie se enchismara con uno. Entonces, el momento que tú le dices a alguien que no, que siempre le has dicho que sí, se ofenden. Pero yo poco a poco tuve que trabajar con eso, y digo trabajar con eso por mi salud mental, porque a mí no me daba el tiempo. Yo estaba todo el tiempo en el negocio y aún así, pues no podía suplir la demanda en cuanto a las cosas que eran custom, porque a veces te llega un cliente que quiere algo, te llega el jueves y lo va a usar el sábado. Entonces, si tú tienes todas las demás gente en queue, era bien complejo, ¿verdad? Tratar de complacer y la parte del tiempo, de la ocasión. Me llevo muchas experiencias de todo eso, ¿verdad? Me llevo muchas experiencias de cómo manejar negocios, de cómo trabajar con clientes, y de poco a poco aprender a decir que no y a escoger qué cosas son las que tú vas a hacer con tu día, porque si le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. ¿Cómo surge lo de Brasil? Pues mira, a mí me escribe esta persona súper random de una fábrica, y si hoy día es random, pues más random era antes, cuando te llegaba un email y tú, oh my God, you've got mail, tú sabes. What is that? Un email. Y empezamos a hablar, nos reuníamos por Skype, te estoy hablando de hace, mi hijo nació en el 2006, tal vez 2004, cuando aquí en Puerto Rico nadie usaba Skype. Yes. Y empezamos a hacer negocios, pero fue una experiencia súper mala, ya esto es otro episodio del podcast, con esta gente, porque lo que estaban buscando era dinero,
pero una cosa lleva a la otra, y estando yo en una feria en Miami con estas personas y que inicialmente me contactan, conozco a la dueña de una fábrica en Brasil que estaba con ellos, que todavía me acuerdo yo con las lágrimas bajándome y ella llamando desde un teléfono público a su mamá Collect a Brasil para preguntarle si me podía entonces hacer ella la producción de mis trajes de baño, porque ya yo tenía las órdenes de las tiendas. Y la fábrica me había fallado, o sea, yo estaba buscando como que este único plan B y conseguí esta fábrica excelente y estuvimos haciendo negocios por 4 años, siempre cumplieron, pero yo le enviaba mis moldes. Cuando digo mis moldes eran mis patrones, porque el corte brasileño es muy diferente al puertorriqueño y yo quería mantener la identidad de lo que era mi marca. Sí, que eso es algo que una formación cultural que también la gente a veces tiene que tener en cuenta cuando hablamos de moda, que y no es, si nos vamos al caso bien drástico, bien dramático, pues sí, la moda asiática y la de nosotros, pues es bien diferente, pero si nos vamos a un mismo continente, por lo que estamos hablando de la construcción sociocultural, no es lo mismo el cuerpo y las expectativas de Norteamérica a las de Brasil, y eso pues enmarca todo lo que es la vestimenta. Entonces, eso al día de hoy sigue haciendo Tommy, sigue siendo, esa marca sigue existiendo y sigue en las redes sociales que lo puedes conseguir como Tommy PR. Pero hace 2, 3 años sale Sirena Pattern. Sí, hace 3 años, hace alrededor de 5 años, sí, wow, ahora en mayo hace 5 años, yo me mudo para el área metropolitana. Y decido borrar la pizarra. Fue una decisión súper fuerte, porque entonces ese enero yo hablo con mis empleadas y les digo, chicas, en mayo me voy a mudar. Llegó un momento que no era tan sustentable, todo dependía tanto de mí, aún teniendo empleadas, no podía escalar, no podía crecer, y yo estaba agotada. Surge esta oportunidad de mudarme para acá, y igual nuevamente me mudo sin saber lo que iba a hacer, como muchas personas, ¿verdad? Llevan su vida, y cierro entonces la boutique atelier y decido como que respirar y ver entonces qué voy a hacer. Pero siendo yo una persona que está acostumbrada a no parar y siempre estar ocupada, me pongo a escuchar podcasts, descubro lo que son los podcasts, que han sido algo súper importante para mí estos pasados 5 años. Yo hice un MBA hace 7 años, pero no trabajábamos online marketing, o sea que era un MBA tradicional, la P de mercadeo, Philip Kotler, todo bien tradicional, y entonces ahí es que entonces surge la idea de yo decir, mira, algo que siempre me pedían, porque yo había dado muchas clases, pero siempre me decían que enseñara a hacer trajes de baño. Yo dije, caramba, si empiezo a dar contenido gratis, si empiezo a crear una comunidad y empiezo a enseñar yo a la gente con todos estos años de experiencia que tengo a hacer sus trajes de baño. Y fue como que una bombillita, y de ahí pues empezamos con lo que es el proyecto Sirena Pattern. Comenzamos primero con una página web súper sencilla, más sencilla de lo que es ahora, la hice yo, y con la idea de crear una comunidad y de validar una idea. Validar la idea de que había una necesidad de patrones de trajes de baño, patrones de costura de trajes de baño en formato PDF. Por eso que entonces lo primero que hago es crear un patrón gratis. No tenía nada para vender, hacer los patrones toma mucho tiempo, pero aún así yo dije, antes de preocuparme por hacer un quick buck, déjame entonces concentrarme en validar la idea. Y cuando yo vi que ese patrón lo habían descargado 1,000, 2,000 personas ya tenía entonces el email de esas personas, ¿verdad? Ahí entramos en lo que es email marketing y lo que es hacer un lead magnet, lo que es tener esa oferta irresistible para que te den tu correo, y cómo tú puedes filtrar estos millones de habitantes, y de ahí tú saber a quiénes podría interesarle hacer sus propios trajes de baño, que es un niche dentro de un niche. Y ahí es que entonces arrancamos con Sirena Pattern. Ok, vamos a darle para atrás. Cuando tú descubres todo esto de email marketing y todo esto de lo que es el lead magnet, tráfico, ¿todo fue hace cuánto? Hace casi 4 años. 4 años. Menos de 5 años. Eso es bien temprano dentro de la curva de lo que estamos viendo. Sí,
porque ahora todo el mundo quiere montar negocios online, eso es lo que está de moda. Wow, ok, sí, no, porque, y es que también los recursos, como tú dices, en el 2016, en lo que estábamos hablando también antes, ¿quién estaba de podcast? Estaba John Lee Dumas, que ya había empezado, Gary Vee ya estaba por ahí. Empecé con John Lee Dumas, con Amy Porterfield, con Pat Flynn de Smart, Passive Income, con Gary Vee. Con Gary Vee, más que el podcast, es los libros de él. Me encantan sus libros. Jab, hook. Exacto. Me gusta, ¿verdad? Su estilo es muy particular, igual. O lo amas o lo odias, como hablábamos ahorita de la ciudad de Nueva York. Pero yo decidí que iba a entrar en esto y que me iba a educar, y educarme no era hacer otra maestría ni otro doctorado, era consumir toda esa información que había en las redes, inclusive luego comprar cursos online, invertir en cursos online, que no me arrepiento porque han sido la base de mucho de lo que estamos haciendo hoy en día. No, y me encanta porque con esa misma dinámica de Gary Vee, él habla de la importancia de proveer valor. La venta va a llegar. La venta, it's gonna get there. Don't rush the sale, but make the value. Ya. Y entonces empiezas hace 5 años proveyendo valor, que me parece extremadamente loco, porque no es lo normal. Y la gente piensa, voy a empezar un negocio, voy a vender. This was the other side. Déjame educar, que a la misma vez tú también ahora mismo das clases o dabas clases en la artes plásticas. Soy profesora en la Escuela de Artes Plásticas, he dado en otras instituciones, pero actualmente doy clases en artes plásticas. Ahí he dado desde patrones modelados, draping, que es modelado, textiles, costura, y creé una electiva de ropa interior y trajes de baño, confección de ropa interior, y mercadeo de moda también. Boom, ok. Entonces, Sirena Pattern empieza. Cuéntame, que al igual con los webinars, estaba hablando de unos números anteriormente de webinars impresionantes, porque alguien se está moviendo ahora. Me acuerdo el año pasado, sí, 2020, 2019, tuve la oportunidad de estar en Miami para 10X, para 10X de Gran Cardón. Y ese es de mis amigos. Granes interesantes. Yo me he sentido identificado y medio molesto con él recientemente, no voy a negarlo. Sí, estoy medio dolido con Uncle Grant. Pero email marketing y webinars era lo próximo que iba a pasar. Eso fue lo que vendieron como, mano, el golden nugget de la conferencia. Pero ya tú lo estabas haciendo hace un año, me estabas comentando. So you've been on this trend consistently. Bueno, es que como cuando tú, ¿verdad? Pues como diría Grant, ¿verdad? Be obsessed or be average. Cuando yo me ilusiono con algo y tengo una meta, pues busco y los podcasts. Por un tiempo yo estaba viajando de Mayagüez a Barceloneta 2-3 veces en semana porque daba clases en Turabo, y entonces tenía todo ese spare time en el commute, todo ese tiempo en la carretera, y yo lo que hacía era escuchar podcasts. Entonces cada vez que escuchaba algo, yo pienso que eso es como que cuando tú buscas inspiración, que tienes que estimular la mente para que de momento haya un clic. Entonces yo llegaba a casa como que dije, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Y claro, no es que todo saliera perfecto desde el inicio, pero poco a poco, mientras tú sigues dando valor y mientras sigues educando y sigues mostrando que no solamente lo que necesitas son ventas, la gente te reciproca. Ayer me escribió alguien diciéndome, mira, yo estoy buscando estos materiales para comprar y te los quiero comprar a ti en agradecimiento por lo que tú estás haciendo por nosotros, que son las clases gratis. Los materiales yo no los tenía para vendérselos, pero lo maravilloso y lo mágico de esto es que esté la gente que te diga, mira, tú me has dado, ¿verdad?, la naturaleza humana, yo quiero darte, y a la hora de comprar algo estoy pensando en ti y no en la mega tienda, porque tengo una conexión contigo por ese valor que ya tú me has dado. No, Entonces cuéntame, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Sirena Patterns y vamos a hablar de lo que hacen. Yo los vi ustedes la primera vez en el Demo Day. Creo que fue Demo Day de Pre-18. Sí, pues empezamos con esa idea, empezamos a hacer los patrones. Yo me tardaba casi 8 o 10 meses en hacer un patrón, porque pues estaba aprendiendo nuevamente. Cuando digo 8 o 10 meses, no era que estaba trabajando 40 horas en eso, pero hacía las pruebas, buscaba a alguien que me lo digitalizara,
Entonces después volví y lo imprimía, y cómo redacto las instrucciones, y cómo creo el booklet. Mis primeros booklets de los patrones eran literalmente un documento Word hecho por mí, y ahí es donde viene, ¿verdad? El consejo de las personas que buscan el momento perfecto, que tengan un investor que les dé 350 millones para comenzar su compañía. Y mira, a la hora de la verdad, tú tienes que empezar con lo que tienes, y it's better done than perfect. Mejor que esté hecho, y poco a poco, más aún en los productos digitales, que tú los puedes ir tweaking. Y eso es lo que hemos hecho con los patrones. Empezamos con algo súper básico, súper sencillo, que entallaba, que funcionaba y con instrucciones claras. Independientemente, ¿verdad?, de que era un documento hecho acá, de que las fotos las tomaba yo y las primeras fotos nada que ver, pues de ahí fuimos evolucionando, y para febrero de pasado hicimos como que rediseñamos todas las portadas, conseguimos una artista gráfica espectacular, que ahora es un patrón que puede competir con, ¿verdad?, con al nivel de los patrones, los indie sewing pattern, que es lo que se llama, es una compañía de patrones de costura independiente, y como los indie films, pues un indie sewing pattern company, y ya pues entonces estamos subiendo Raising the Bar, pero esto es poco a poco, o sea, que yo sé, ¿verdad?, que uno se desespera y que uno quisiera tener todo el presupuesto y todo el tiempo del mundo para dedicarle a un proyecto, pero si no empiezas poco a poco no llega. Y actualmente pues tenemos 10 patrones. En julio pasado tuvimos la bendición de ser aceptados en Pre 18, la preaceleradora de Paralel 18, y ahí estuvimos con unos compañeros, ¿verdad?, espectaculares, que nos proveyeron, aparte de los fondos que ellos te dan, es la parte del mentoring y del ecosistema, ¿verdad?, de estar rodeada de gente que como tú quieres progresar, que es otra de las cosas que yo siempre enfoco, que tú bien sabes de John Lee Dumas, y de esa frase que no es original de él, ¿verdad?, pero de que tú eres el promedio de esas personas con las que te rodeas, y no es que te juntes con gente de chavos porque yo quiero tener chavos, es que te juntes con gente que tiene aspiraciones, que tiene deseos de luchar, y que puede colaborar contigo. Luego pues tuvimos la bendición de entrar a Paralel 18, que es el otro programa más grande, y también entre mentores, compañeros, el equipo de allí, nos han ayudado mucho a seguir creciendo y seguir cambiando la visión a algo cada vez más grande, sin perder el taste de lo que es la muchachita de Mayagüez que se fue a Nueva York a estudiar moda. Es bien cool porque ahora que dice eso de la muchachita de Mayagüez que se va a Nueva York, es casi esta canción del Wannabe, de Fiel a la Vega. Es cuando es todo, ¿me entiendes? Y bueno, todo pasa de campo a la ciudad, eso está cool, eso es cool, eso me gustó mucho. Entonces, cuéntame la experiencia. Estábamos hablando en el último episodio con Pablo Tirado. Una de esas ventajas que es el ecosistema de empresarismo en Puerto Rico. Y más cuando entras a Parallel 18, no necesariamente pero Parallel 18 que tienes el conocimiento de... No el conocimiento, bueno, sí, ese networking, que es lo que estamos hablando de otras compañías que tienen otros sistemas de operación y otras maneras de emprender porque son de otros países. ¿Ya tú eras parte del ecosistema antes de Pre-18 o cuando tú llegas al sistema es que conoces a Pre-18, cómo funciona? Yo había escuchado del programa, y incluso fui al Demo Day de la generación 6, que es la generación antes de la mía, y recuerdo que cuando vi a los presenters, ¿verdad?, que eran los que se estaban graduando, por decirlo así, yo dije, yo quiero estar ahí. Y fue como mismo cuando te hablo de que yo tenía 8 años en Nueva York y dije, yo quiero vivir en Nueva York algún día, y no fue que lo verbalicé, pero yo me dije a mí misma, cuando había esa gente viendo todo el progreso que habían hecho en 5 meses con sus empresas, yo dije, yo quiero estar ahí, ok, ¿cuáles son los próximos pasos para yo llegar ahí? Pues entonces me metí a las redes, empecé a seguirlo, empecé a preguntarle a gente que había estado, mira cómo es el programa, el día de la solicitud, pues ahí yo estaba. Volvemos a lo mismo, o sea, tenía un interés genuino de que quería hacer algo, y pues entonces empecé a analizar cuáles son los pasos para llegar ahí. Gracias a Dios, pues sí, ellos entendieron nuestra idea de negocio,
cosa que a mí me asustaba porque no todo el mundo ama la costura y ¿verdad? Hay gente que lo ve como algo bien niche, pero se le olvida que cuando tú vendes un producto digital, nosotros actualmente le vendemos a más de 43 países. Hemos recibido órdenes de Israel, de Grecia, de Eslovenia, de Eslovaquia, y como desde el principio yo quise asegurarme de que quería hacer todo en inglés y en español, y todo en centímetros, sistema métrico, sistema imperial, ya yo venía con esa mentalidad de que, ok, estamos empezando pequeñito, pero esto es para venderle al mundo entero. ¿Cuán complicado ha sido eso? Porque al igual que menciona eso, se ve en pulgadas, centímetros, lo que me dijiste, imperial y métrico, que son los dos sistemas. Pasa también ahora cuando la gente ordena online, me pareció un traje de baño, que de momento small, no leen cuánto mide small y era small quizás Asian size. Por eso es importante tener claro una tabla de medidas, que es lo que nosotros hacemos, nuestro sizing chart, tanto de la línea de trajes de baño que vendemos, como de Sirena Patterns, tiene que ser lo más accurate, lo más preciso. Entonces ahí es donde entra el back and forth a la hora de tú no lanzar un patrón sin haber hecho muestras de cada tamaño cosidas y haberse las medido a personas de esos tamaños. Mucho más y si no picky. queda, sí, es más complejo de lo que parece. La gente dice, pero tú lo que me estás vendiendo un PDF. No, mi amor, ahí hay horas y mucho dinero invertido, más aún cuando ahora pues tenemos el arte gráfico envuelto, ¿verdad? Que por cada patrón se paga por ese arte gráfico, y pues tenemos contractors en España, en Hungría, en Argentina, y en México, que nos ayudan con cierta parte de lo que es el escalado de tallas, la digitalización, etc. No, es increíble. Es impresionante también, porque a la misma vez siempre me ha gustado la moda, pero siempre me ha gustado la parte más del diseño, del arte, de la moda, no tanto esta parte de costura. Hasta hace como un año que empecé a entrar a educarme en lo que era el cotton sew. Ese es el proceso completo. Desde que tú realmente tienes la idea, hasta que dibujas el primero, de momento, ok, esto puede medir tanto, hasta que tú llegas a ese nivel de producción, que es el final. Pero tú no piensas, tú lo ves los bloques conectando. Lo que no te enseñan es la cantidad de mini bloques que componen ese bloque. Y esa es la parte que está hablando de tamaño. Porque uno dice, dale, voy a crear mi camisa, voy a crear un jacket. Pues small, ok, pues le añado 3 pulgadas al medium, le añado 6 pulgadas al large y nos fuimos. Pero y eso es bien rápido. Es mucho más. Sí, no, es mucho más complejo que eso porque, ¿verdad? Si hablamos de lo que es un offset, ¿verdad? Lo que es añadir alrededor de un molde, todo alrededor, tú en un traje de baño no puedes añadir lo mismo que añades en la cintura, no lo puedes añadir para los lados y mucho menos entre las piernas. O sea que el crecimiento de ese patrón para tú cambiar de talla no es simplemente echarle, como dicen por ahí, la misma cantidad en todas partes. El grading es mucho más complejo y requiere de mucho trial and error. Tú puedes buscar libros de grading y aún no hay un solo sistema que tú digas, este es el que funciona perfectamente. No. Tienes que seguir y partir de ahí y hacer muestras. Y probárselos a humanos. Qué loco, eso está bien interesante. Porque aquí en lo que estamos hablando, tú, por la cultura en donde estamos, la ropa no las ponemos y ya. Y a veces usamos un pantalón, una camisa por dado por sentado. Pero no entendemos ese trabajo. Y yo creo que es algo bien importante que por algunas... Fíjate, no pensé que íbamos a hablar de este tema. Pero está cool que lo hablamos. Cómo a veces se nos olvida el trabajo que dan crear piezas y consumimos sin conciencia la ropa. Y lo quiero traer para conectar el punto, lo que está pasando recientemente, ¿no? Lo que ha pasado toda la vida y sigue pasando en países de Southeast Asia, donde hacen outsourcing, que el outsourcing está bien simplemente y cuando sea ético. Entonces, mientras tu outsourcing sea ético, que tú estás pagando mínimo sean a nivel estatal, a nivel federal o whatever, pero tiene que haber también, mano, talleres que no son, creo que se llaman los hot something... Sweatshops. Sweatshops, exacto. Mano, eso es esclavitud 101. Y es bien impresionante porque hasta que tú no hablas, en este caso hasta que yo no hablo contigo, pues
yo maybe cogía, y en este caso, si hubiese tenido una novia que no tengo en este momento, pero voy y compro a Bora Bora cualquier traje de baño y yo no sé cuál fue el proceso. Yo no sé dónde compró, yo no sé dónde sale, yo no sé cómo se hizo. Y I feel educated at this point. Hay un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo, y es bien impresionante. No sé si lo has visto. No sé si te fue muestra ese. todo eso que tú estás hablando, o sea, te muestra cómo hay personas que ahora mismo, en este siglo, en estos momentos, viven, o sea, trabajan bajo unas condiciones infrahumanas, porque muchas compañías grandes lo que les interesa es lo más barato, y que hagan más producción, y se les olvida a veces que son seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen que se agotan, que se enferman, y esa parte del aspecto de la responsabilidad en esto de la moda es algo que está resurgiendo, y me agrada mucho porque tengo muchos estudiantes que están pensando ya más que solo fabricar afuera porque es más barato, sino cómo yo puedo, aunque mi marca sea un poco más costosa, cómo yo puedo crear productos que aunque hagamos menos cantidades, no tenemos que ser Zara, no tenemos que ser H&M, cómo podemos entonces proveer valor, ofrecer nuestros diseños, nuestro arte, pero de una forma responsable, sabiendo de dónde vienen esas fibras, de dónde vienen. Es bien, si tú te vas al Chavo, hasta donde fabrican el zipper, puede ser un issue, o sea, porque el zipper los dientes son plásticos, o sea, nos podemos ir ahí por un look bien grande, pero sí exhorto a las personas que tomemos un poquito más de conciencia a la hora de comprar, y que no solo piensen en lo más económico de lo más económico, sino irnos un poquito más a la raíz del origen de la pieza. Sí, ese documental que mencionas, True Cost, ese es el mismo documental que habla de fast fashion y cuando se derrumba el edificio, se me olvidó el nombre, que es en Bangladesh. El almacén, el almacén que se derrumbó recientemente, no sé, algunos 7 años. 7 años, sí, Algo Plaza. Sí, ese es el documental, y para pensar que hoy en día, ¿verdad? Porque en Nueva York lo que son los Dios mío, se me olvidó el nombre, los lofts, L-O-F-T, los lofts en Nueva York inicialmente eran algo parecido, o la evolución de lo que fueron esos sweatshops. Y eran espacios grandes, espacios abiertos a doble altura donde la gente fabricaba. Inclusive los encerraban para que trabajaran todas las horas, que no se fueran antes. O sea, hay toda esta parte no ética de la moda que pues no es muy agradable, y yo pienso que hoy en día estamos más educados, ¿verdad? El hecho de que tengamos la tecnología para poder track y poder leer más sobre esas marcas, porque antes muchas marcas se volvían millonarias haciendo daño, por decirlo así, pero ya todo eso se está destapando, y poco a poco yo entiendo que eso va a ir mejorando, y la gente va a estar dispuesta a pagar un poco más y comprar menos. Más que tú comprar la blusita y el pantalón para estrenar todos los viernes, a lo mejor compras piezas que cuestan un poco más, que son más duraderas, y las usas más a menudo, porque la ropa no es desechable. Antes mucha gente pensaba que era como que todos los viernes tengo que estrenar y no importa, algo de 3 pesos y después lo boto, y como que tenemos que ir pensando en algo que sea más duradero, y más que fast fashion, inclinarnos al slow fashion. Y ahí es donde está la gente tratando de hacer sus propias prendas, y muchas de mis seguidoras en Instagram, en Sirena Patterns, tienen la meta de crear su propio guardarropa completo, y por eso ellas quieren aprender a hacer sus maones, sus trajes de baño, su ropa interior, porque tienen un sentido muy diferente a ese otro que estábamos hablando. Mano, me ha encantado esta conversación. No puedo, estoy en shock en verdad con mucho de eso. Y tocaste un punto bien interesante que me gustaría hablarlo antes de ir combinando. Y es los price points. Esa parte de los price points que tú mencionaste, en este caso hablabas del costo de manufactura. Cuando uno piensa en diseñar ropa, porque a alguien no siempre a uno le enseñan cómo debe ser la administración del negocio y los márgenes de ganancia y esos por cientos.
a la gente se le olvida que si tú eres manufactura, tú eres diseñador, tú tienes un B2C, que es donde tú le puedes vender a X% de markup, como tú tienes un B2B, donde tú le vendes a tiendas. Y a la gente a veces se le olvida, cuando están empezando una marca, que tu price point de B2C tiene que ser suficiente donde tú hayas ganancia, pero también si vas a hacer B2B, no puede ser más ni menos que el MSRP, que es el Manufactured Sales Retail Price. So, cuéntame. Exacto, y por eso no es tan fácil vender la tienda. Nosotros le vendimos a JCPenney, y le vendíamos a muchos surf shops. Muchos de ellos de momento empezaron a cerrar en el 2008, ¿verdad? Pero hubo un momento que le vendíamos mucho, pero entonces yo tenía que bajar esos precios para que cuando el surf shop lo duplicara, porque típicamente lo duplicaba, no fuera mucho más caro ni mucho más barato que lo que yo vendía en mi tienda. Y eso es una parte de administración de empresas, ¿verdad? La parte empresarial a mí me interesa mucho, me apasiona, y siento que es algo que deberían enseñar en las escuelas desde que los nenes son pequeños. Y no es precisamente hacer greedy, no es hay que hacer chavo, es a esta parte de evaluar este intercambio, ¿verdad? Yo desde los 8 o 10 años tenía una tiendita de dulces, caminaba a pie a los almacenes en alturas de Mayagüez, compraba las semillitas y las vendía y hacía el cálculo de cuánto me podía ganar, y después con esos mismos chavitos iba y compraba más. Pero no todos los niños tienen ese ¿verdad? Como diría mi querido Romaguera, uno de mis mentores, J.M. Romaguera, esa chispa empresarial, que escribió el libro Chispa Empresarial. Y yo creo que ese spark debemos tratar de inculcarlo a los estudiantes, para que no todos piensen que tenemos que trabajar para alguien más. Antes era como que estudias ciertas profesiones para que te contraten y hagas dinero, pero la parte empresarial nos permite hacer 10 negocios diferentes, probar 10 ideas diferentes, y no es algo que se inculca, ¿no? ni siquiera en las escuelas, sino también en las universidades, ¿verdad? En las profesiones, como hablamos, de la arquitectura y la moda, que no te hablan tanto de cómo entonces vamos a mercadear ese producto. Ese empresarismo dentro de la profesión que es tan básico como... Que yo creo que, y vamos a hablar de ese tema de la universidad, siempre están los créditos electivos. Esos créditos de electivas que tú tienes, electivas libres. Para mí deberían poner electivas dirigidas, requeridas, por lo menos dame... No sé si sé decir 6 o 9 créditos de administración de empresas, serían 2 o 3 clases. Porque tú tienes un doctor que quiere ser pediatra y quiere abrir su propia oficina. Tremendo doctor, una mano, sabe cuidar el nene, ese nene no llora. No sabe hacer un peso, sabe hacer $1 porque sabe entrar el dinero. Pero es así mismo que entra, sale. Y no es ni que sale para un fondo de inversiones, ni para reinvertir en el negocio, es que desaparece. ¿Cómo? No sé, porque no hay una literatura financiera, no hay un financial literature de educación. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Ese aspecto tiene que estar, y tienes que trabajar con empleados, manejo de personal, manejo de presupuesto. Son muchas cosas, aparte de la responsabilidad con el gobierno. O sea, si tú empiezas un negocio, yo a mis estudiantes les digo, estos son los aspectos legales que tú tienes que cumplir para empezar. No empieces desde que tú vas a vender del baúl del carro. Saca tu registro, paga ahí, ponte la verdad formal, haz un DBA por lo menos, todo el chanchullo de cash only. Si tú quieres crecer, no puedes hacer todo por debajo de la mesa. Sí, en un mundo como están mencionando, donde la mayoría, bueno, y mucho más después del COVID, todo lo que está pasando, todo se ve digital. Es que yo creo que cada vez es más, hay menos excusas, porque no es que sea más fácil, porque fácil es relativo, pero van a haber menos excusas para poder hacer hasta las cuentas bancarias corporativas van a pasar a ser digitales. El registro corporativo y de DBAs y de Hacienda ya todo funciona digital. Hay ciertos eslabones, ¿verdad?, de la cadena que poco a poco se van haciendo más fácil, especialmente en Puerto Rico. No te puedo decir el caso de ni Latinoamérica ni Estados Unidos porque no lo conozco. Pero, Tommy, ha sido increíble. Hacemos al final, bueno, ya me habías comentado que habías escuchado el episodio anterior, al final siempre hacemos 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué época, qué década, momento histórico, si pudiera verla virar el pasado, te gustaría revivir?
los 80 y los 80 definitivamente para mí fueron importantes, y también yo diría que ¿verdad? Era todo tan diferente. Claro, uno siempre idealiza, porque pues no teníamos celulares, no teníamos tecnología, pero salir a la calle a jugar con mis amiguitos, tener a mi familia, a mi papá que falleció, recordarlo, ¿verdad? Él joven y saludable, me parece momentos maravillosos. Yo siempre he dicho que quisiera tener una máquina del tiempo para poder ir atrás. Ir atrás. Imagino que entonces también se queda en esa década de los 80 la segunda pregunta. Si tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Y con eso dicho, Tommy, ¿qué canción te motiva quizás antes de coser, antes de dar un webinar? Que estábamos hablando que a veces se pone tenso esos momentos. Pues mira, yo diría que maybe es un poquito más atrás. Esta canción de Queen, Don't Stop Me Now, es que es así bien rápida, bien pop, bien, ¿verdad? Y el mensaje, no más que la letra de todo lo que contiene, sino esa frase de que cuando tienes una meta, tú no quieres que te detengan y tú tienes que entonces ir nadando contra la corriente y ir evaluando cuáles son todos esos pasos que tú tienes que hacer para llegar del A al B. Pienso que lo representa claramente. Esa canción es bien chula. No voy a cantarla porque no tengo ese don, pero me encanta. Lo vas a cantar peor que yo. No. Y entonces, Tommy, la tercera y última pregunta. Siempre una pregunta que le marcamos para personas entre los 16 y 24 años. Últimamente simplemente se ha hecho para todo el mundo. Pero muchas veces cuando tú estás creando tu negocio, estás en universidad, estás en high school también, que ya cuando salga esto van a haber muchos de la clase 2020 que se van a haber graduado, ¿verdad? Dentro de un periodo muy particular en nuestro tiempo y en nuestra historia. Y fíjate, esa pregunta no la había pensado, vamos a hacerla dedicada a esa clase que se está graduando ahora. Cuando tú estás saliendo de high school, mucha gente, muchas personas te quieren decir qué tienes que hacer. Muchas personas quieren que esto es lo mejor para ti, que tienes que hacerlo de esta manera, que tienes que ir a Estados Unidos a estudiar. Si no haces esto, va a ser un fracaso. Y se puede poner bien blurry a veces el camino y qué es lo que realmente tú quieres. Y más a esa edad donde ya no hay quizás una inocencia, ¿verdad? De lo que estamos hablando antes, en esa edad de 8 años, cuando comienza ese spark, esa chispa empresarial. Sí, con eso dicho, ¿cuál sería esa recomendación de Tommy Hernández para esta clase que se está graduando que va a aventurar un mundo completamente nuevo para todos? Pues mira, yo les diría que no tienen que hacer lo que le digan los demás. Con esto no quiero decirles que sean rebeldes, pero antes se decían, piensa bien lo que vas a estudiar, porque eso es lo que vas a hacer por el resto de tus días. Gente, no. Podemos probar ideas, podemos fracasar y volvernos a levantar. No tienen que saberlo todo a los 18 años. Yo a mis 46 años todavía sigo aprendiendo cosas nuevas. Lo que sí les diría es que continúen educándose. No es edúcate en específicamente esto porque esta profesión te va a dejar dinero. No, es continúa educándote, busca algo que te apasione, porque cuando algo te apasiona, levantarte por las mañanas no es tan malo. Te da vida, y si tú puedes hacer algo que no solo te dé vida a ti, pero que tú puedas transmitir, como lo que es educar, que es una de mis pasiones, y ver a tus estudiantes progresar eventualmente, es algo que trae mucha satisfacción. El dinero es importante, sí, el dinero es importante, busca una profesión y trata de ver cómo tú puedes convertir esa pasión en algo que tú puedas vender y con lo que puedas hacer dinero. Fantástico, pero que sea algo que te apasione. No hagas las cosas porque tu papá te diga, no, tienes que estudiar esto, porque tu abuelo fue médico y tu tatarabuelo. Y no, gente, yo creo que tenemos que tomar nuestras propias decisiones y que sean felices, algo que te dé felicidad, algo que te haga, una profesión que te haga sentir bien, que te entusiasme, y que si una idea no funciona, próxima idea. Identificar cuando, sí, ser perseverante, pero identificar cuando hay que hacer un pivot, cuando hay que hacer un cambio, o cuando hay que borrar la pizarra y empezar desde cero. Y rediseñarnos completamente. Oye, mejor que eso no puede estar. Tommy, 1.000.000 de gracias por la oportunidad, por decir presente aquí en Mentores en Línea. ¿Dónde podemos conseguirte a Tommy y a Sirena Patterns en redes sociales?
redes sociales, Instagram y Facebook como Sirena Patterns. Patterns es patrones en inglés. Y Tommy Hernández o Tommy PR en Instagram y Facebook también. Y síganme en mi canal de YouTube, que vamos a llegar a los 6,000. Yo eso espero, es importante. ¿verdad? Suena mucho para mí, pero yo espero volver al podcast cuando te diga, vamos a llegar a los 600,000. Oye, yo quiero estar por lo menos me da el Instagram Live de cuando llegue la plaquita de los 100,000. Que ese momento, esa plaquita es codiciada. Sería maravilloso. Oye, ya saben. Looking forward. Sirena Patterns en YouTube. Sirena Patterns en YouTube también. Pues súper, ahí están, familia, ya saben, pueden darle like, share, follow a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. No olviden de darle subscribe en Spotify, las 5 estrellitas en Apple Podcast y nos vemos en la próxima. Tommy, millón de gracias. Tommy, millón de gracias. Tommy, millón de gracias. Tommy, millón de gracias.